recapitulación de lo que yo considero, ¿no? Que son como las películas que van marcando pauta en la historia del cine también. Y puede ser como tarea si quieren verlas, ¿no? Y venir a comentarnos qué opinaron. Y como spoileando, ¿no? Un poquito del resto del curso. Esta idea de qué películas son como estas parteaguas o qué consideramos como parteaguas en estos elementos cinematográficos, ¿no? Y hay varias. La primera, 1914-1916, es las películas de Griffith, particularmente El nacimiento de una nación e Intolerancia, que son las películas en donde todo lo que vamos a estar viendo en estas sesiones de la creación de un lenguaje cinematográfico, de los juegos que podemos hacer con la cámara y los cortes y los ángulos y demás, es tomar todo este primer cine, este protocine que había estos 20 años aprox de juegos cinematográficos y consolidarlos en un par de películas que llevan, ¿no? como este lenguaje a su máximo esplendor en ese momento. Claro. ¿No? Y particularmente además que en el caso del Nacimiento de una Nación, que es una película muy problemática y controversial por muchísimas cosas, sí, ¿no? Sí, la platicaremos en su momento, pero también es una película que es extremadamente redituable. Es un taquillazo, ¿no? O sea, todo el mundo y su abuela ven esa película y pagan su boleto. Y entonces Hollywood, ¿qué es lo que hace? Ve eso y dice, oye, pues a esa película le fue muy bien. ¿Cómo la hizo? Y entonces vamos a aprender la receta. ¿Sabes? Si tú estás cocinando, ¿no? Y de repente te sale una muy buena comida, una muy buen pastel, lo que sea, pues esa receta es la buena, después de experimentar durante un rato. ¿Sabes? Entonces Hollywood se agarra de eso y no lo suelta. Y no lo ha soltado hasta hoy. O sea, si tú ves El Nacimiento de una Nación, si tú ves Intolerancia, estás viendo las películas de hoy en día. Por supuesto, un lenguaje tal vez un poquito más desarrollado. Mejores juguetes. Justo, quizá. Pero el lenguaje es el mismo. Sí, se podría considerar que es como el padre del lenguaje, o uno de los... Griffith, yo diría que más que el padre del lenguaje es el recolector, ¿sabes? Es como el enciclopédico del lenguaje. No es el que dice, mira esto, vamos a juntarlo aquí. Un poquito como lo que hizo Ciudadano Kane. Ciudadano Kane lo llevó justo al máximo esplendor ya de eso. Ahorita platicamos de eso. Sí. Porque justo si hablamos de Méliès, y hablamos de Seca, y hablamos de Porter, y hablamos de la Escuela de Brighton, y de muchísimos cineastas de estos finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, Griffith lo que hace es que dice, venga para acá. ¿No? Esto que hizo este güey, esto que hizo este chavo, esto que hizo esta chica, vámonos. Entonces filma una película con estos elementos, secuencias paralelas, el establishing shot, full shot, medium shot, esa progresión de ir saliendo o entrando, elementos de una filmación ya un poquito no tan plana, sino más angulada, son elementos que componen esta primera aglomeración. El montaje en paralelo justo, también. ¿no? La secuencia de rescate de último minuto, ¿no? Entonces, viene el tren y también viene el vaquero y también está la persona amarrada en las vías, ¿no? Esas tres secuencias y el malo se va escapando, todo en paralelo para generar un clímax, ¿no? de esto. Entonces, por ese lado tenemos eso. Y Hollywood, como te digo, ve que le va súper bien a El Nacimiento de una Nación, dice... Aquí hay algo. Mira, por eso ahí está el Griffith. Ahí está. Te digo, tiene su valor, ¿no? Su sombrerito. Tiene su presencia. De ahí nos vamos a justamente Hollywood desarrollándose, y es en los 40 cuando llega Orson Welles, ¿no? el infante terrible, y filma Ciudadano Kane. Y de nuevo, Orson Welles no solito, ¿verdad? Orson Welles tiene la mano, ¿no? Tiene el guión de Mankiewicz, que es la peli de Mank, ¿no? Que es como todo el detrás de cámaras. Y también tiene a uno de los mejores fotógrafos que ha existido en la historia, que es Greg Toland. ¿Sabes? Que Greg Toland ya era un fotógrafo establecido en Hollywood, ya había hecho peliculones en Hollywood. Y llega Orson Welles, de 24 añitos, 25 añitos, y dice, oiga, señor Toland, yo quiero hacer esto. Y entonces ahí tienes una conjunción increíble de la ingenuidad y pasión de alguien que está entrando en el arte con la experiencia de alguien que lleva años trabajando en eso. Es cuando Welles decía, yo quiero hacer cosas que nunca nadie ha visto. Toland decía, yo sé cómo hacerlas. ¿Sabes? Ya estoy cansado de trabajar con la misma gente que hace la misma película. ¿Sabes? Ese tipo tiene ideas nuevas, tiene pasión, que se quiere comer el mundo. Y yo tengo el conocimiento y la experiencia. Y los contactos. Y el equipo. ¿Quieres que la cámara atraviese un vidrio? Claro que sí. ¿Quieres jugar con puras siluetas? Claro que sí.
Y por eso Ciudadano Kane es su sesión aparte, porque es y cada secuencia tiene cosas interesantes y nuevas. Sí, ¿no? Porque es justo experiencia más pasión. Y así funciona durante otros 20 años, ¿no? Si Griffith es el que establece la receta, Wells es el que la cocina con los mejores ingredientes. ¿Sabes? No nada más son huevos, leche y azúcar. Es huevos así de gallina preservada en ámbar, ¿no? Es la harina que te cuesta 5,000 pesos y la leche más pura de no sé qué. Entonces te sale la cosa más gourmet, ¿no? Muchos consideran, y hasta hoy en día, muchos dicen, no, Ciudadano Kane, la mejor película de la historia. Ya. ¿No? O sea, esa es la mejor película. Y luego se pelea con Vértigo, ¿no? Y luego se pelea con Jean Dillman, ahorita que está, los críticos la colocaron. Pero durante muchísimo tiempo ha sido considerada una de, si no es que la mejor película de la historia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sí, ya se filmó la mejor película de la historia, ¿no? O sea, si en los 40, además, y con menos de 50 años de vida, pues ya se hizo la mejor película, ¿no? Es medio deprimente pensar, ¿no? Pues ¿por qué tanta escuela de cine y por qué tanto si ya se hizo? El punto también queda, me acuerdo, creo que vino Cuarón cuando estaba en la rueda de prensa de Roma y dio una plática en el CUEC, y una cosa que hablaba mucho es de cómo, si comparamos el cine con otras artes, particularmente si comparamos el cine con la pintura, por ejemplo, ahorita mismo, nosotros los cineastas, con estos 130 años que tenemos aproximadamente de historia del cine, somos cavernícolas. Sí. Somos hombres de las cavernas tomando pigmentos y pintando en la pared. Sí, somos eso. No somos Van Gogh, no somos Miguel Ángel, no somos nada. Somos hombres de las cavernas pintando. Estamos comenzando. Y entonces yo siempre hago la comparación que imagínate que justo llega el hombre de la caverna, pinta ahí al ciervo, y llega el otro hombre de la caverna, que es el crítico, y dice, pues listo. Se acabó la pintura. Ya hicimos. Ya, mira al ciervo de Ugg. O sea, ya. Ya hicimos la mejor. Ahí está. Es como, sí, pues es que es una gran película, Ciudadano Kane. Pero de nuevo, avanzamos. Griffith entonces hace la receta. Wells hace la receta con los mejores ingredientes. Y de nuevo, pues ya, ¿no? Bueno, 20 años después, los 59, dos güeyes, críticos de cine, Truffaut y Godard, ven la receta y dicen, súper, vamos a hacer otra cosa. ¿Sabes? Ya estamos hartos de comer siempre el mismo pastel. No, vamos a comer otra cosita. Y entonces hacen otra cosa. Truffaut filma una película con un elemento cinematográfico más clásico, ¿no? La técnica, la forma de Truffaut es mucho más clásica, pero el contenido es completamente nuevo. El contenido es casual. El contenido es un chavo que no quiere ir a la escuela, que ve esta infidelidad de sus padres y se rebela. Y no hay una narrativa extremadamente intensa, ¿sabes? De que cada cosa va a contarte un elemento nuevo de la trama que va a avanzar, como más clásico, como una película de Hitchcock, por ejemplo, que en todas las escenas tiene que pasar algo que mueva la trama para adelante. Aquí es simplemente, vamos a verlo en la feria, vamos a verlo en la calle, vamos a verlo... La cotidianidad. La forma, eso sí, la manera en la que está filmado y editado es mucho más tradicional, ¿no? Que es lo que hace al revés Godard. Godard te cuenta una historia mucho más clásica, la historia de un robacoches, ¿no? Asesino que luego es traicionado por su amada, ¿no? Y lo cacha la policía y muere a balazos al final, ¿no? El contenido es mucho más clásico, pero la forma es completamente nueva. La forma es romper todo lo que había, voltear a cámara, edición discontinua, ¿no? Esos ángulos extremadamente locochones, ¿no? Cortar a la nuca de Jan Seberg varias veces y no hay un corte por algo, simplemente porque está padre, porque está bonito, ¿no? Este plano piensa, este plano dice que está bonito, ¿sabes? Y yo digo, súper, ¿no? Y eso... cambia esas dos versiones, Truffaut con los 400 golpes y Godard con Sin Aliento, y por supuesto las películas posteriores, pero estas son como las hitos, y es la nueva ola francesa y todo eso, son esas películas que nos hacen ver al mundo, para el mundo del cine como tal, como nuevas posibilidades, ¿no? Que las películas ya no están estancadas en lo mismo, de nuevo, el arjé, lo que lleva a que sigamos haciendo nuevas películas. Los franceses son del 59,
hay esta explosión de un cine autoral, ¿no? Tenemos, a partir de los 60s, tenemos una llegada de muchísimos autores nuevos, ¿sabes? De cada vez, en proporción. No quiere decir que no hubiera autores antes, pero digamos que había 5 y en los 60s hay 50. ¿Sabes? Sí, es un asunto de explosión. Piensa en todos los autores que sus películas empezaron a pegar a partir de ese momento, ¿no? Puede que hubieran trabajado antes, pero todos los franceses de la nueva ola, ¿no? Y tienes a Barda por ahí, ¿no? René. Luego tenemos, por ejemplo, los italianos, ¿no? Antonioni, Visconti, ¿sabes? Que empiezan a... el propio Pasolini, Fellini, ¿no? Que sí puede que hubieran jugado antes, pero a partir de los 60s es donde su obra, la que conocemos como su obra, es, ¿no? Gigantesca, ¿no? Bergman, Buñuel, ¿sabes? O sea, que Buñuel está desde los 20s. Buñuel está con el perro andaluz desde los 20s. Pero también si hay como un cambio, ¿no? En donde de repente empieza a ver cosas y empieza a filmar cosas aquí, Los Olvidados, ¿no? En los 40s y demás, en los 50, si no me equivoco. Pero luego tiene su época sesentera, setentera, ¿sabes? Filmando con Fernando Rey, y filmando esas películas como El discoteque de la burguesía y demás, y luego sigue filmando por allá, ¿no? Entonces, sí tiene esas explosiones de autores en el mundo. Los japoneses también, luego platicaremos de los japoneses. Sí. Y después, en los 70s, pasan dos cositas. Uno es que el cine de Hollywood se vuelve mucho más experimental, ¿no? Y tenemos a cineastas aquí como el compañero Scorsese, ¿no? Tenemos a Coppola, ¿no? Tenemos Coppola. La institución que fue Roger Corman, que se acaba de morir, ¿no? Que era el cineasta de serie B, pero que le daba chamba a todo el mundo, ¿no? Brian De Palma, ¿sabes? Spielberg, todos los que estaban entrando con esas ideas nuevas. El mismo George Lucas. Lucas, por ejemplo. En los 70s cambia la manera en la que vemos el cine, porque nace el blockbuster. Y nace el blockbuster con 2 peliculitas. 3, un poco. Primero, El Exorcista. ¿Sabes? El Exorcista es una película que es una película de género, es una película de terror, pero que es extremadamente popular, ¿no? Cualquier persona que haya estado viva en ese momento, ¿no? Si no, pregúntenle a sus papás o a sus abuelos cómo fue ver El Exorcista, ¿no? Que la prohibieron en México. ¿Sí? Sí, no sabía. decían que no, la prohibieron, entonces no le iban a pasar, pero luego ya reveló que no, que sí le iban a pasar. Pero había filas de gente, así, filas de las cuadras. Por eso se le dice blockbuster. O sea, la palabra como tal, blockbuster, viene de que block es la cuadra, ¿no? The kids around the block, ¿no? Y bust, ¿no? Que es como el verbo bostear, ¿no? El bust es como causar un desastre, ¿no? Busted open, como busted up, como una explosión o como un elemento de apertura así grande. Entonces un blockbuster es causar un desmadre en la cuadra, ¿no? Causar un escándalo en la cuadra. Entonces, esta idea del blockbuster, ¿no? O que conocemos como el taquillazo, ¿no? Acá, pues es este asunto de que pues hay muchísimo dinero, hay muchísimo escándalo por verlo. ¿Cuánta gente no se cuenta que se desmayaba en El Exorcista, ¿no? Vomitaba, tenía que ir al doctor, ¿no? Después de esa viene Tiburón, que vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Otra vez, una película brutal, ¿no? Que si El Exorcista rompe el récord en taquilla, Tiburón rompe el récord de taquilla después, ¿no? 2 años después, si no me equivoco. Y también todos tenían que verla. Tienes que ver Tiburón, ¿sabes? Si es la película que sale y te dicen, ¿qué? ¿No has visto Tiburón? Cuenta la leyenda que Spielberg estaba tan nervioso durante la premiere de Tiburón que no la estaba viendo, que estaba en el lobby. Él, ¿sabes? Se estaba muriendo de nervios. Y que hay un momento en donde ve que la puerta se abre de la sala, sale un señor y va a una maceta y vomita en la maceta. Y Spielberg dice, ya valió madres. ¿Sabes? Ya valió madres, mi peli es un desmadre. Hace vomitar a la gente. Sí. Y que luego el señor se levanta de la maceta, se limpia y vuelve a entrar. ¿Sabes? Y entonces dice, ya lo hice, ya lo logré. Porque si alguien es capaz de que mi película le cause esta emoción y volver, ya está, ¿no? Ya lo logré. Sí. Y si Tiburón es la marca del éxito, 3 años después, en el 77, sale La Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Y ahí sí, olvídate. Sí. Eso ya marca. Y entonces
¿Qué genera esto? Hay cambios en la distribución de cine. Hay cambios en donde antes una película usualmente se salía como en Los Ángeles y Nueva York y luego se iba propagando por el país, ¿no? Hay películas que le decían el rollout, que es de tener una película y poquito a poquito la vamos desarrollando para ver cómo va. A partir de estas películas empieza a cambiar eso y empieza a ser como de no. Uno, ya no podemos tener un cine, una pantalla. ¿Sabes? Como estos grandes cines, incluso los que ve aquí, ¿no? Como el Bella Época y demás. No, tiene que ser un cine, varias pantallas, ¿no? Cuando vas a Cinépolis, aquí a Universidad o Perisur, son como 20, 30 pantallas, ¿no? Entonces tiene que ser así. Porque todas están en la misma película. La misma película, la misma peli. ¿No? Tienes que tener la misma película, tienes que tener varias pantallas porque así pues incrementas la cantidad de gente que puede venir y por supuesto el dinero, ¿no? Y además la película, cuando salga esta película, tiene que salir en todos los cines al mismo tiempo. Nada de que... O sea, imagínate si sale la primera peli, la siguiente Marvel, la siguiente Avengers, y solo sale en Perisur y Universidad. No, pues no. Estás perdiendo dinero. Y es que la semana que viene ya va a empezar a salir en los demás. Sí, no, porque ya saben la historia, se la cuentan, la spoilean. Claro. Porque justo. Y porque antes antes era así. Antes era... Yo vivo en Nueva York, yo vi Tiburón. Bueno, decía Tiburón, yo vi Ciudadano Kane, ¿no? Y yo la veo y digo, oh, wow, entonces hago una crítica, hago una reseña, o voy del boca en boca y te digo, güey, tienes que ver Ciudadano Kane, no sé qué. Como cuando salga en tu pueblito ahí en Ohio, donde veas, tienes que verlo. Pues la voy a ver, ¿no? Y así era como funcionaba antes. Y de repente, a partir de los 70s, 80s, no, ni madres. Es un evento. ¿Sabes? Tienes que salir ese día. Y por eso, bueno, a nosotros todavía nos tocó, ¿no? Formarte para tus boletos de cine. ¿Sabes? Y cuando había el estreno, ¿no? Tal vez estamos la demográfica, tal vez ya no lo recuerda, o tal vez ya no le tocó, pero tenías que formarte. Sí. Para agarrar un buen lugar. Primero para agarrar boleto y luego para agarrar lugar. ¿No? Entonces primero tenías que formarte por boleto y luego tenías que formarte en la sala, en la fila de la sala, para que no te tocaras de enfrente. Eso empieza ahí, ¿no? 70s, 80s, ¿no? Es el cambio de este elemento cinematográfico de cómo lo consumimos, ¿no? De ahí pasamos a los 90s y llega el video, ¿no? Y entonces el cine de video se vuelve, si ya era más accesible con las cámaras más caseras, ahora el cine de video se vuelve mucho más accesible, ¿no? Entonces en los 90s, por supuesto, el video home y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que ya había en los 80s como tal, pero en los 90s es las handycams y todo ese tipo de cositas. Y tenemos el auge del cine independiente, ¿qué se llama esto? De video, ¿no? Como por ejemplo Steven Soderbergh, Danny Boyle, ¿no? Esas películas que se filman gracias, por ejemplo, en Exterminio, en 28 días después. Sí. 28 días, ¿no? Sí. 28 días después, que hay un plano, recuerdo que en el detrás de cámaras, que te dicen, este plano, en ese momento, solo lo pudimos filmar porque la cámara con la que filmamos es una cámara de video mucho más ligera, que hay un momento donde un personaje le pega a una torre y voltea y hay como un muerto allá colgado y le cae una gota de sangre infectada y le cae en el ojo. Ahí empieza a infectarse el güey. Y el plano es punto de vista de gota de sangre que cae, ¿sabes? Hacia el actor que está ahí viendo. De arriba. Entonces, plano cenital así. Y ves el detrás de cámaras y justo tenían la handicam colgado casi como de una caña de pescar, ¿sabes? De una polea con la que la bajaban. Y no puedes hacer con una cámara de 35 milímetros. Es pesadísimo. O tienes que conseguir una grúa, ¿sabes? Y gastar más dinero en eso. Pero una cámara de video más barata, más ligera, más fácil. Sí. ¿Sabes? Y entonces el video a partir de los 90s, como puedes ver, ya no es tanto como una película, ¿no? Como Ciudadano Kane o como las pelis de Godard, sino más bien es como el movimiento. Tú mencionabas hace rato Festen, ¿no? Esos movimientos como el Dogma y demás se facilitan que existan porque es más sencillo filmar, porque es más barato, porque es más accesible, ¿no? Así se vuelve mucho más popular. De ahí pasamos a los 2000. En los 2000 llega el cine digital. Avatar, por ejemplo, ¿no? La primera película filmada sin un solo fotograma, decían. Que ya había película. Pero de nuevo, similar al Cantante de Jazz, no es que sea la primera, es que es la primera que tiene el apoyo gigantesco de un estudio detrás. Sí, no es el experimento que hizo un güey en su casa. Claro. ¿No? Es una película gigantesca, ¿no? Que es internacional y que... Y entonces, a partir de los 2000, me acuerdo de haber leído la noticia, cuando los cines estaban empezando a guardar sus proyectores de película, porque decían, pues ya para qué, ¿no? Nos llega el DCP,
Sí, ¿sabes? Nos llega el disco duro, esa es la película. De repente es como de, ay, la Cineteca va a pasar. Y a veces incluso te engañan, ¿no? Porque a veces sí es el 35 y a veces es una copia digital, pero es la película en grande. Pero la proyectan. Pues la proyectan, pero el punto es de cuando te ponen esos, los clásicos en pantalla grande, checar que sea el 35 milímetros. ¿No? Sí. Hay ciertos cines en Estados Unidos, ¿no? Que siguen manteniendo de que aquí solo se pasan películas en 35 milímetros. Bueno, pero aquí en la Cineteca tienen uno. Tiene su proyector. Digo, todos los cines lo siguen teniendo a menos de que los hayan deshecho de ellos. Pero es a partir de los 2008, 2009, ¿no? Que es Avatar, que es El Lobo de Wall Street, que son esas películas digitales que están llegando que empiezan a cambiar. Ahora, ¿no? Lo que antes el cine digital era como de, oh, esa película es digital. Ajá. Ahora es al revés. Ahora es, oye, es de 35 milímetros, ¿sabes? Como que volvemos. Sí, ¿no? Sí. El IMAX, por ejemplo, es una tecnología de celuloide que ha como tomado ese lugar de, Sí. El Nolan. Nolan, por ejemplo, ¿no? Cuando salieron ciertas películas de Nolan, ¿no? Por ejemplo, el Dark Knight Rises, ¿no? O el propio Dark Knight, ¿no? La del Guasón. Me acuerdo que era como de, hay ciertas escenas filmadas en IMAX, tenemos que verlo. Sí. Porque antes el IMAX era del papalote, era de los pingüinos. Era documentaloso y de cosas científicas. Pero ahora, wow. Y luego salía, creo que fue una de Misión Imposible, que también decían, tiene escenas en IMAX. Tenemos que ver. ¿Sabes? Hoy en día ya hay películas completamente filmadas en IMAX, ¿no? Tenet, ¿no? Esta última de Nolan, ¿cómo se llama? La de Oppenheimer, ¿no? Son películas, además, ni siquiera secuencias de acción, sino close-ups emocionales, ¿no? Ahora, elementos. Que se chingó como tres cámaras. Esa es en Dark Knight. Dark Knight, y que detrás de cámara se ve que se cae ahí. Como, güey, hay 5 en el mundo, así, por favor, ya, párale. Sí. Ahorita, pues ya pero de nuevo, es esta fascinación de... esta necesidad de fascinar, ¿no? Entonces eso llega ahí y hoy en día yo sí diría que estamos en la nueva época del parteaguas, que es streaming. ¿Sabes? Es la nueva manera en la que consumimos cine. ¿Sí? Porque sí podríamos discutir mucho de si es cine, no es cine, es tener que estar con la gente en la sala o verlo, pero es innegable su impacto en la manera en la que consumimos el cine. Sí. Particularmente, yo lo comparo mucho con mi madre, ¿no? Porque mi mamá, yo te puedo contar con los dedos de la mano las veces que recuerdo ir al cine con ella. Entonces mi mamá no era mucho de ir al cine, ¿no? Mi mamá era más de ver estar en la casa, ver cosas en la casa y demás. Cuando salga en el 5 te decía. El 5, en TNT, ¿no? Sí, y hoy en día ella ve más cine que yo. Ella ve más cine que yo. O sea, ella ve mucho más que yo. Porque ella no deja de ver cosas en streaming. Sí. Vamos en este cambio de la percepción de cómo consumimos el contenido. Piénsalo, o sea, Netflix tiene ¿qué? Ya como potencia que tenemos, 10 años. Como 10. 2013, menos, 2014. Bueno, sí, más o menos. Sí, como 10 años. No, poco más, poco menos. Nada. Sí. La mugre de la uña. No sabemos cómo va a ser el esquema. Y ese es el que sentimos ahora como wow porque lo estamos viviendo, ¿no? Marvel, por ejemplo, es otro. Marvel empieza bien ya oficial Iron Man 2008, ¿no? Sí, está Hulk un poquito antes, pero en realidad Iron Man 2008 es como con la que inicia este asunto. Y ahorita mismo ya estamos como de, no, ya la gente se está hartando de Marvel, ya no sé qué. Se sigue siendo, claro, es que es una época donde nos tocó el cine de superhéroes como un género que está marcando. En los 50 era el cine de vaqueros. Claro. ¿Sabes? Y luego vino el cine de motociclistas, y luego vino el cine de ciencia ficción, y luego vino así como que hay sus auges de ciertas corrientes. Nosotros estamos en el cine de, justo el cine de superhéroes. Y también estamos en otros, ¿no? Como este cine de terror más folclórico. Está lo de Barbie. Por ejemplo, ¿no? Este cine más autorreferencial, ¿no? Más burlón, marcas, y jugando con la idea de las marcas, ¿no? Como sí hay ciertos elementos que marcan tendencia y que podemos encontrar. Nos pueden parecer gigantescos porque somos los que estamos viviendo. Porque sí, cuando alguien, o sea, la gente que vivía en la Edad Media, pues no le decía Edad Media, ¿verdad? Claro. Le decía hoy en día. Nosotros no sabemos si estamos viviendo en la etapa de las capas, ¿no? O sea, el cine de superhéroes. Pero es lo que tenemos hoy en día. Marvel, DC, incluso elementos externos como The Voice, por ejemplo, ¿no? Es ciertos tratados sobre el mismo género. Cine de superhéroes. Luego vendrá otro.
Sí, porque de repente dices, es que ya no, llegó para quedarse, y no, nada llega para quedarse. No, son flujos. Hasta el mismo capitalismo, ¿no? Que lo que... Son flujos, ¿sabes? Y entonces de repente encontraremos que hay ciertos momentos en donde ciertas películas pegan más, ciertas películas pegan menos, ¿no? O sea, Avatar nos puede marcar una idea sobre películas de ciencia ficción. Entonces puede que, tal vez sin pensarlo, pero tal vez Avatar marcó o puso los fundamentos para Dune. ¿No? De que ya la audiencia estaba más lista a adentrarse en un asunto de ciencia ficción. Cosa Star que no Wars. pasó en su momento con cosa que no pasó con David Lynch. Con David Lynch. A pesar de que ya en los 80s ya teníamos Star Wars, ¿no? Como que decíamos, tal vez no todavía, ¿no? Pero se ha ido volviendo mucho más como aceptado, ¿no? Claro. Entonces, streaming, ahorita, eso es lo que yo creo que es la revolución o el parteaguas o la época en la que estamos viviendo. Veremos qué sigue, ¿no? Cine de realidad virtual, por ejemplo, cine de estos cascos y visores, ¿no? Es un horizonte que casi no se ha explorado. Y volvemos a lo de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, el cine, por ejemplo, justo decían, es que cuando hablábamos del cine en el teléfono, ¿no? Que decían, es que esta película no está hecha para verse en el teléfono. Bueno, ¿por qué no hacer una película para verse en el teléfono? ¿Sabes? O sea, sí. Se vale hacer películas para el cine. Chido, lo hemos hecho durante 130 años. ¿Sabes? Haz una película para verse en el teléfono. De repente ya hay algunos experimentos de películas, bueno, de cortitos, sobre todo, en vertical para sí, TikTok, bueno, ¿no? TikTok, ¿no? Instagram y demás, es la visión en vertical. Y yo he visto narrativas en TikTok buenísimas, porque simplemente es pensar en el encuadre diferente, pero pues lo hemos hecho durante cientos de años, ¿no? La pantalla era más cuadrada y luego la hicimos más ancha y luego incluso la más delgada y más abierta, o sea, es muy tonto pensar que no, es que la vertical no vale. ¿Por qué? Pues si vale más alargada, ¿por qué no más Volvemos estrecha? a la misma pregunta, ¿qué es el cine? Justo, es como, ¿por qué solo tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser así? No, es que es como te estás viendo muy de... El cine tiene que ser en blanco y negro. Ajá, El cine tiene que ser silente. Es como, pues no tiene que, ¿no? Es un arte. Explora, busca nuevas maneras de contarse, ¿no? Cine interactivo, por ejemplo. Tenemos el capítulo de Black Mirror de Bandersnatch, ¿no? Y hay otras opciones. John Waters hacía experimentos de cine donde cuando entrabas a la sala de cine te daba un rascahuele. Y entonces, cuando se pone el color rojo, rascas el color rojo. ¡Oh! Y huele como que estaba aquí. La sala 4DX es eso, ¿no? Se mueve el asiento, te echan agua, ¿no? O sea, como que son maneras de experimentar el cine. Que puede que sí sea más como de feria. Sí. Pero, ¿por qué no investigar esa onda? Sí, tratar de... O sea, uno no puede decir que está bien o que está mal o que sí o que no hasta que no lo pruebes, ¿no? Justo, lo pruebas y puedes decir, no mames. Es que es una tecnología. Es que, de nuevo, o sea, es la pelea que había con el cine digital. No, la gente, no, es que el cine digital no es cine. Ok, chido, abuelo, ¿sabes? Como, pero yo voy a hacer películas digital. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Hernán Casiari, que es un argentino, y habla algo muy relacionado a esto que estamos hablando, pero con la literatura, ¿no? Él escribe y entonces dice que él regala sus libros, bueno, todas sus historias, y tú las puedes utilizar mientras digas que son de él. Pero dices, está libre, ¿no? Claro. Y que le hablaron una editorial y que querían poner su historia y no sé qué, y que le decían, no, pero a ver, fírmame esto, ¿no? Que decía, no, o sea, tú úsalo, no pasa nada. No, es que necesito que me firmes. Por derechos. Ajá, no, pues no quiero, güey, o sea, úsalo, no te voy a demandar, güey. Claro. Y dice, y él dice, es que esto es el abuelo hablándole al hijo, ¿no? O al nieto. Claro. Es el sistema de antes tratándose de meter de por qué chingados lo regalas, pero fírmame. Es el abuelo diciéndote, a ver, hijo, las cosas tienen que ser así. Ajá, tú me regalas esto, pero tienes que escupirme en la mano y no, abuelo, no quiero, agárrelo. Sí, claro. No, es que así se hace. Escúpeme porque es que así se hace. Y dices, y pues está bien, el abuelo nos enseñó a leer. Sí. Está bien, lo queremos, hay pero una pues validez. Hay que decirle que sí al abuelo y dejarlo pero hacer. Es que es de ambos, ¿no? Es de las nuevas generaciones aprendiendo y viendo lo que había antes y viendo qué funcionaba, porque el punto no es destruirlo todo, el punto es también ver qué había, qué funciona, qué no. Sí. ¿Sabes? Y ver cómo lo vas a funcionar. Sí, porque tú. Al final de cuentas ese mismo sistema te enseñó a ver el cine. Y puede que tú digas, me enseñó a ver el cine, pero yo quiero verlo de otra forma. Ajá, sí. Completamente válido. Entonces, es como, ok, ya no voy a usar este sistema, ¿sabes? Y eso. Y del otro lado también, del sistema, diciendo, ¿sabes? Este sistema
pues, de nuevo, no se formó de la nada. Sí, claro, No bajó los Lumière del monte Sinaí, ¿sabes? Con tablillas de así se tiene que hacer. No, es una cosa que se ha ido evolucionando, que ha ido cambiando conforme pasan los años, entran nuevos códigos, entran nuevos elementos, ¿no? O sea, el green screen y todas las construcciones por computadora, el CGI, pues a partir de los 90s, ¿no? Es Jurassic Park, ¿sabes? El que dice, oh, wow, eso tiene 30 años. O sea, yo soy más viejo que Jurassic Park, por poquito, ¿sabes? Entonces, eso no tiene tanto tiempo, claro. ¿no? ¿Por qué tenemos que asumir que está escrito en piedra? Y así no es cierto, ¿no? Todo va cambiando, ¿no? Y entonces, si la institución, si los viejos, por decirlo así, ¿no aceptan lo nuevo, pues se van a quedar atrás, olvidados. Y si los jóvenes no aceptan lo viejo, van a estar redescubriendo la rueda. Sí, van a volver a lo mismo. Van a volver a lo mismo y van a repetir los errores del pasado. Ese punto es una comunicación entre los dos.